Bueno, buenos días. Buenos días a todas estas personas que estáis aquí conectadas online. Empezamos la tercera sesión del Fórum Virtual de Pedagogía Online. De Pedagogía Online, no, qué lío. El Fórum Virtual de... Es como la cámara, todo muy complejo, muy multi. El Fórum Virtual de Pedagogía de la Danza. Deciros un par de informaciones antes de empezar. Como os escribí por el mail, el viernes que viene no habrá sesión, la posponemos al viernes 18 de diciembre, a la misma hora, al mismo formato. Os enviaré también el link. Será la sesión con Neus San Martí sobre evaluación. Y también deciros, el viernes pasado algunas comentabais que a ver si podíamos girar la cámara. El tema es que todo el audio, para poderlo enregistrar y para que lo escuchéis bien, la microfonía pasa a través del ordenador que se llama Auditori, ¿vale? Entonces, todos los otros están apagados y os pediría que buscarais a las 3 personas que tienen el nombre, aparte he escrito el nombre bien escrito en la pantallita de Zoom, y podéis irla buscando y la podéis pinear, o no sé cómo se llama en castellano, fijar, ¿vale? Este es el tema. Luego seguiremos tuiteando por Twitter del Institut del Teatre con el hashtag FórumCSD, por si queréis también seguir. Y dejaremos el chat del Zoom abierto por si las que estáis conectadas online queréis también interactuar entre vosotras o ampliar o preguntar o reaccionar a lo que se vaya comentando hoy. Y pues eso, hoy ya conversaremos sobre el acompañamiento. Hoy estamos especialmente sensibles con este tema. Llevamos como unos días un poco sensibles con este tema, emocionalmente, familiarmente, pedagógicamente, y creo que puede ser muy interesante la conversación que tendrán hoy aquí. Alicia Kopf o Inma Ábalos, tiene doble nombre, Constanza Brincic, lo he dicho bien, y Silvia Sanfunk. No explico la bio porque ya la tenéis en el documento y es como perder tiempo. Os lo leéis si queréis y paso la palabra a la mesa para que pueda iniciar la conversación. Pues, para adelante. Creo que debo empezar yo, según hemos dicho antes. Sí. Bueno, hola a todas, me alegro mucho de estar aquí, puesto que yo soy el elemento externo como persona que está en el ámbito de las artes visuales y la escritura, y que además soy muy aficionada a interactuar con el mundo de la danza, como amateur en mi caso, aunque ya siguiendo a compañías como Malpelo o a la gente de Nunar, con la que he colaborado un par de veces, y también como sobre todo gran admiradora del lenguaje del movimiento. Por tanto, tenéis aquí un elemento externo, pero que muy amante de este tipo de lenguajes, y que entiendo que son códigos que son tan apasionantes y tan complejos como los que yo trabajo, ¿no? Incluso más intraducibles, ¿no? Para mí siempre es un reto hacer estas traducciones y traeros un poco mi vocabulario para ver cómo vosotros os podéis apropiar de eso para que os sea útil en vuestras prácticas, sean de danza, sean de pedagogía. He dicho esto, os hago un poco de resumen de por qué creo que Aimar y que en general me habéis invitado y que creo que os puede ser útil a vosotros sobre todo, que es lo que es importante, ¿no? En mi caso, en relación a la pedagogía, estoy aquí seguramente por mi experiencia en un grupo que dirijo yo y que he creado yo, que se llama Escritura Expandida, y que responde sobre todo a una necesidad que no estaba cubierta en el ámbito institucional de las letras en este país, diría, y que yo detecté al hacer el recorrido de persona que quiere escribir y se encuentra sola sin acompañamiento, ¿no? Que es un poco la palabra que hoy estamos usando como elemento conductor y tema de esta charla. ¿Qué pasa? Que normalmente hay marcos, podemos decir institucionales, de aprendizaje
que son los que aseguran nuestro acompañamiento. Hay algunos que tienen más tradición de esto, como por ejemplo la danza cuando estáis en procesos dentro de la academia, aunque quizá cuando salgáis pues es más difícil ya como autores o como coreógrafos profesionales obtener ese acompañamiento. Y por ejemplo en la escritura tenemos un condicionamiento de tradición, que es que la escritura es un medio que está muy vinculado al aprendizaje desde pequeños de lo institucional / filológico, que significa, ¿qué es lo filológico? Que no es lo artístico. Filológico significa el uso técnico de la lengua, que va mezclada en nuestro recorrido vital con la escolarización y con luego toda una serie de conocimientos que el Estado decide que se nos debe implantar y que tienen que ver no ya con nuestro uso lúdico y poético y artístico de la lengua, sino que tienen que ver con aquello que el Ministerio de Educación o el Estado decide que tenemos que saber sobre la literatura y además de nuestro país, ¿no? O sea, está encima separado. Imaginaros que estudiarais la danza desde pequeños, danza regional polaca, solo esta, tenéis que moveros de esta manera. O sea, es intraducible el ejercicio, pero para que veáis hasta qué punto estamos condicionados en el ejercicio de la escritura por la institución de primero la escolarización y después sobre todo la lengua nacional, ¿no? La lengua nacional en su sentido filológico y gramático y en su sentido histórico y configurador de la identidad nacional. Es decir, que digamos ese imaginario que es nuestra identidad nacional viene dada por todo aquello que en la asignatura, digamos, de lengua o la lengua catalana, ¿no? Hemos aprendido que es lo catalán, ¿no? Y eso lo decide una serie de estudiosos que dicen que hemos de leer estos 4 libros. ¿Es eso lo que nos apasiona a esta edad? ¿Va a conectar con nosotros? No, es una imposición desde lo que unas personas que tienen un criterio supuestamente válido creen que nos va a ser importantes para el desarrollo de nuestra capacidad crítica, del entendimiento de lo que es el mundo y el país en el que estamos. Dicho esto, que todo suena muy aburrido, no aprendemos desde lo que, digamos, puede hacer florecer nuestra capacidad de escritura, sino desde lo que nos imponen, que deben ser, uno, las reglas de la gramática y la ortografía, muerte absoluta, aburrimiento total, y luego una serie de autores que pueden o no ser de nuestro gusto. A veces sí, a veces no, pero suele coincidir que lo que nos interesa es justamente aquello que no nos recomiendan en la escuela y sobre todo no nos obligan. Si nos obligan y ya es como un deber, suele caer por el lado de no interesa. Por lo tanto, mucha gente deja de asociar la escritura con el juego y con la creación, digamos, gracias a las clases de lengua, sobre todo del instituto, en el que ya no hay ni tan siquiera la típica redacción creativa que al menos nos daba una alegría en la primaria, ¿no? Entonces ahí se pierde mucha gente por el camino. Incluso yo me perdí por el camino y no elegí la filología, que era lo que parecía que iba en relación a mis aptitudes, porque pensé, madre mía, venga gramática, venga normas de ortografía y venga literatura solo nacional. O sea, con mucho respeto a los filólogos y mucho amor a algunas figuras de la literatura nacional, ¿eh? No digo que no, pero solo esto. Imaginaros, Bellas Artes, solo arte español. Imaginaros. No digo nada, no digo que esté mal, pero claro, perderse todas las figuras de, pongamos, del arte contemporáneo internacional, ¿no? Es absurdo. O sea, la traducción es absurda y por eso es tan interesante hacer traducciones entre ámbitos y moverse siempre en el territorio desconocido del otro, que te puede hacer ganar una perspectiva muy buena de lo absurdo que es alguno de estos mundos en los que aprendemos, ¿no?
La pedagogía está cargada de palabras aburridas, metodologías, imposiciones, instituciones, pero hay una cosa que es apasionante, que es que muchos de los que enseñamos porque odiamos cómo nos enseñaron y porque nos hicieron aburrir absolutamente cosas que amábamos. Entonces creamos otros espacios para dejar que eso pueda florecer de otro modo, ¿no? Dicho eso, os cuento un poco cómo yo creé Escritura Expandida. Yo vengo de todo el recorrido de estudiar Bellas Artes, que para algunas cosas está muy bien, puesto que está en el extremo opuesto y por eso me fui ahí primero, que es libertad absoluta, lo contemporáneo, lo internacional, ningún tipo de enfoque nacionalista, perfecto. ¿Qué pasaba? Bueno, aún así seguía echando de menos la escritura. Entonces aparece una carrera que se llama Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la UB, que parecía que estaba liderada o que habían organizado gente con una visión internacional de la literatura, lo que se llama Weltliteratur, ¿no? o escritura, digamos, en ese ámbito mundial con toda la conciencia de tener un bias muy occidental. Eso, o sea, no teníamos escrituras o asignaturas de escritura del sur de África o de no sé qué mundo asiático. Hemos de decir que era un canon bastante Harold Bloom, de lo que se suele llamar la escritura, ¿no? Aún así, ya era un enfoque que no era filológico, por lo tanto, estudiábamos estética, antropología y podíamos elegir las literaturas de muchos países, no todos, pero varios. Entonces, me fui ahí. ¿Qué aprendí ahí? Bueno, para empezar, nos hicieron escribir muchísimo, que eso es lo más importante para cualquier disciplina, que es la práctica. Luego, por supuesto, cogí muchos tics académicos, que ya está bien tener algunas bases, ¿no? Pero también mucho pensamiento crítico. De algún modo te enseñaban un amplio catálogo de gafas con las que abordar un texto, que es gafas psicoanalítica. Vamos a analizar el texto de X y vamos a descubrir todo aquello que son las corrientes subterráneas del deseo en este texto, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar un texto de Hemingway, teoría del iceberg, cómo se mueven los personajes. Vale, eso era una gafa. Luego podemos coger las gafas marxistas. Vamos a ver qué relaciones de poder en relación al capital ejerce este personaje en relación al otro, ¿no? Y sean o no válidas, tener, digamos, 5 gafas más que una ya es muy útil, porque te permite leer en varias claves una misma situación, sea narrativa, sea audiovisual, etc. En ese sentido ya fue un ejercicio muy importante para mí. Pero aún así seguíamos en la academia y ahí ni una sola persona podía aceptar un texto creativo. O sea, que estábamos estudiando en una facultad de filología con no sé cuántas filologías, no sé cuántas personas dedicadas a diseccionar la obra de cientos de autores canónicos que escribían ficción, es decir, fantasía, y ni una sola persona dentro de esa universidad enorme, de la que, bueno, que tendrá más de 1000 alumnos, podía escribir un texto creativo. Imaginaros, es como estar en la facultad de matemáticas y que nadie pueda presentar una multiplicación. Es que, por decirte una cosa así, podemos diseccionar los cálculos, pero no podemos hacer multiplicaciones. Vuelvo a hacer una traducción, sea o no acertada, quizá un poco exagerada, pero digamos que ahí nadie se atrevía a enfrentarse a un alumno que viniera con un texto creativo. O sea, literalmente la gente huye, me ha pasado tanto en Bellas Artes como en la Facultad de Filología, huyen cuando traías una hoja con un texto tuyo, creativo, lo que todos hacemos en nuestro... Y pensé, ¿por qué causa tanto miedo, tanta, digamos, literalmente miedo, la expresión escrita de la gente, creativa, sobre ellos mismos? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Cómo una persona de filología que se dedica a hacer ese ejercicio con autores canonizados no puede hacer ese ejercicio con personas que tiene delante? ¿No? Eso es lo que yo no entendía muy bien. Y no encontraba el espacio en el que pudiera desarrollar esto
de un modo acompañado, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que hay algunas escuelas de escritura basadas en el taller, ¿no? Que taller es donde vamos a hacer. Pero encima ahí, digamos, por ejemplo, ¿no? l'Ateneu Barcelonès sería la única institución, lugar en el que sí está pensado para que la gente aprenda a escribir. Había dos temas que a mí me imposibilitaban acceder a esta institución. Por una parte era que de nuevo me encontraba una serie de profesores, no todos ellos autores que me gustaran, que me proponían unos temarios casi tan estrictos como los que yo me encontraba en la escuela. Pintura de bodegón, describe un bodegón. Yo pensaba, esto me recuerda a una cosa que ya me sé. Vale, técnicamente la descripción es importante, ¿no? Pero ¿en qué imaginarios estamos? ¿En qué época estamos? Y a mí me pareció que ahí estábamos en un imaginario que yo muy respetablemente sitúo entre finales del 19 y principios del 20. No en todos los casos, pero en muchos, a nivel de qué estamos representando, ¿no? Entonces dije, bueno, esta estética quizá no es la que yo estoy buscando, no es acorde a lo que yo me encuentro en artes visuales. Se me pide una serie de ejercicios muy estrictos. En ningún momento ningún profesor parece interesarse por o querer recibir alumnos, bueno, no solo alumnos, sino ejercicios libres, ¿no? Y además vale 1.000 euros el curso. Eso es una cosa muy práctica pero a la vez muy política, que es que ¿qué estudiante de 20 y pocos puede pagar 1.000 euros a no ser que tenga unos padres generosos? No todos los padres pueden y quizá priorizan otras cosas si tienen que pagar matrículas de los hijos, ¿no? Pagan el inglés, pero muchas veces le dices que yo quiero ir a crear, bueno, no sé, no todos pueden. Entonces había una serie de condicionantes por los que yo no entré ahí. Y básicamente pensé que otra gente se debía encontrar en este caso. Cuando publiqué mi primera novela por libre, que tuvo cierto, digamos, impacto mediático porque tuvo algunos premios, ¿no? Fue Premio Documenta 2015, con eso la pude publicar porque si no, no sabía ni cómo iba a publicar. O sea, me faltaba tanto acompañamiento que no sabía ni dónde llevar un manuscrito, no lo había leído nadie. Cuando digo nadie, digo ni mi madre, nadie, ni mi madre, ni nadie de la familia, ni mi mejor amiga. Yo para eso, a ver, una cosa es darle una hoja a alguien, pero dale tú 200 páginas. ¿Sabes? ¿A quién le llevas eso, no? Entonces dije, bueno, yo no tengo ni idea, aquí parece que hay gente que cuando ganan el premio les va bien y que más o menos me gusta lo que ha salido de aquí, pues yo muy intuitivamente me presenté ahí y eso generaba que alguien te publicara, porque si no, no sabía ni el nombre de los editores importantes ni nada, aparte de las grandes editoriales que ya sabía que ahí no entraría. Entonces, bueno, tuve la suerte o lo que sea, que ganó el libro, pasé a publicar, como tuvo cierto reconocimiento y traducciones, me empezó a contactar gente, sobre todo pidiéndome ese acompañamiento. Oye, que yo también estoy escribiendo un libro, que ¿qué hago? Que estoy solo. Entonces ahí pensé, bueno, pues yo estaba igual. Y fue así como fui reuniendo a un grupo de gente al que yo les pedía antes, eso sí, que me enviaran su motivación y alguna pieza libre, y eso, bueno, ha sido hasta ahora, y a veces lo hago para otras universidades o como talleres, pues un grupo en el que, como vosotros desarrolláis una pieza y os vais dando feedback, pues yo lo que hago es taller en el sentido de la danza y en el sentido de las artes visuales, traslado esas metodologías a la escritura. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos primero desde cierta horizontalidad, es decir, mi opinión es válida o quizás se le da autoridad porque he publicado un libro, pero todos los feedbacks de todos los acompañantes del grupo que reciben el curso son tan válidos como los míos. Por tanto, es un curso horizontal en el que se considera que se está recibiendo feedback no de una persona que es profesor, sino de las 10 personas del grupo que han sido previamente seleccionadas para que haya afinidades, eso sí.
O sea, que ahí yo tenía pues un escritor profesional que estaba encallado en la segunda novela y quizá alguien de 25 que estaba ilusionado por escribir, venía de Bellas Artes y no sabía cómo. Entonces eso generaba muy buenas dinámicas, porque ya somos dos que hemos publicado, que te podemos dar feedback, y tú, que quizá no has publicado, pero que tienes muchas ideas, que vienes de Bellas Artes, también se las darás a los demás, ¿no? Esa es la idea, de un poco interpolinización, ¿no? y infección de ideas. Y luego recuperar lo lúdico en la escritura, que es una cosa que se pierde absolutamente, yo diría, a partir de los 10 años, ¿no? Entonces, yo sí que os recomiendo ahora activamente un libro que está en la bibliografía, que se llama Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, que es un libro que algunos conocéis. Yo recomiendo para, digamos, si es que os interesa la visión, no solamente de la pedagogía de la escritura, sino de la danza, leer a Gianni Rodari en general, ¿no? Porque te recupera todo el espíritu lúdico de por qué haces las cosas y por qué quieres escribir o por qué quieres bailar, o da igual. Y en la escritura es más necesario incluso que la danza. Por eso Gianni Rodari, que en este libro concretamente habla de técnicas pedagógicas que él aplicó a niños, pero que son absolutamente trasladables a adultos con otras temáticas, ¿no? Y yo he empezado creando una metodología de juegos. O sea, que yo empiezo muchas veces las clases con juegos para adultos, juegos de azar, o sea, despegar las palabras de sus acompañamientos iniciales, es decir, normalmente ya todos sabemos que el césped es verde, que la construcción X siempre va... Eso ya cuanto más adultos somos, más automatizados estamos. Pues son ejercicios de extrañamiento del lenguaje, de desautomatizar el lenguaje sobre todo, y de volver a jugar con él, ¿no? Eso por un lado, y luego sobre todo la escucha, es decir, yo no vengo aquí a imponerte un conocimiento, sino primero, ¿quién eres tú? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres llevar tu proyecto? ¿Cuál es tu estética? Y para mí, para generar el vínculo del acompañamiento, algo que yo no he encontrado en mi recorrido, digamos, de aprendizaje, es que no soy primero yo que te voy a infundir unos conocimientos, que también quizá, con suerte, sino que antes de todo yo quiero saber quién eres tú. Digamos que el orden es este. ¿Y cuáles son tus intereses? Y entonces vamos a ver cómo podemos potenciar eso. Dicho esto, y luego con eso voy a dar paso al resto de mis acompañantes, que estoy muy orgullosa de poder estar aquí con ellas. Dicho esto, sí que es importante, al revés también, que el profesor no sea una entidad neutra que enseña, como en el instituto, no sabemos nada de él, qué ha hecho, qué le gusta, cómo escribe, sino que, no, yo soy tal, he hecho este libro, si te lo quieres leer, genial. Yo tenía la suerte que venía gente que había leído mi libro y como les había gustado, habían venido a mí para aprender, pero no desde el lugar de yo soy una entidad abstracta y que te voy a transmitir un conocimiento absoluto sobre una disciplina que domino en absoluto. No es, mira, yo he hecho esto, me interesa esto y te voy a enseñar todo lo que pueda dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero sabiendo que soy también una persona con sus limitaciones y un punto de vista determinado, ¿no? Por eso es muy importante para mí lo que se llama perspectiva situada también en el aprendizaje, ¿no? Es un término que usa mucho Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? La perspectiva situada, y con eso con Aymar coincidimos, y con eso cierro ya. Mis referencias actuales las digo claramente, no estoy en este proceso de investigación. Por ejemplo, ahora me interesa mucho las revisiones feministas de la ciencia ficción, Rossi Braidotti, Donna Haraway, Úrsula K. Le Guin, que está en la bibliografía, es para mí el libro de curso, que se llama Contar es escuchar, y aquí podríamos traducir con enseñar es escuchar, ¿no? Haría un poco esta frase. Y por tanto enseño cuáles son mis herramientas y las que os puedo ceder.
y con eso cierro, ¿no? Un poco, y luego ya que las use cada cual como quiera. Y bueno, dicho esto, creo que ya me he situado un poco, o os he situado, y nada, encantada de escucharos. Bueno, sí, vale. Bueno, hola, yo soy Constanza Brenchitz. Entonces yo, un poco cuando Aimar me propuso estar en esta mesa, empecé un poco a pensar en qué era esto del acompañamiento y cómo acompañamos, y lo primero que me surgió era no tanto pensar en la figura de quien acompaña, sino en la persona que hace la pregunta ¿me acompañas? Como cuando de niña haces esta pregunta antes de irte a dormir a tu madre, a tu padre, ¿me acompañas? ¿Me acompañas a ir a dormir? ¿Me acompañas a la cama? Y entonces esa compañía quizás es casi un testimonio, ¿no? de tu sueño, de tu dormirte, de tu estar ahí, ¿no? A veces necesitas que te canten, a veces necesitas que te cuenten un cuento, a veces necesitas solamente que te pongan la mano en la espalda, a veces simplemente que estén ahí. Y esa pregunta para mí es esencial porque entraña luego todo el desarrollo del aprendizaje y del juego de distancias, ¿no? Del aprendizaje. A partir de esta pregunta, que empodera al que pregunta y da autoridad al que acompaña, empieza el viaje del aprendizaje. Este viaje está hecho de distancias, ¿no? De distancias. A veces pues, necesitas más cercanía, a veces más lejanía, a veces súper ultra lejanía, a veces desaparición y ausencia. Y a medida que vas creciendo, tanto sea artísticamente como también como persona, ¿no? Necesitas esos silencios, ¿no? Esos silencios que son distancias también, ¿no? Gamoneda, el poeta Gamoneda, dice una frase que a mí un verso que a mí siempre me resuena, que es: cada distancia precisa, necesita de su silencio. Entonces, cuando crecemos artísticamente, hay momentos o personalmente, que necesitamos entender esa soledad, esa distancia, y pensamos que necesitamos estar solas y que esa soledad se convierta en solitud, que la solitud es diferente en el sentido que solitud es cuando me hago cargo de mi soledad y cuando entiendo que mi soledad en realidad no es soledad, es la presencia con más o menos distancia de los otros y de las otras, ¿no? Entonces, este juego de distancias, hay un momento en que uno artísticamente lo asume y vuelve a hacer esta pregunta: ¿me acompañas? ¿No? Al maestro, a la maestra, a la tutora, a la persona en quien deposita la autoridad. Ella ha hablado de autoridad. Una revelación para mí fue un texto de Hannah Arendt que habla de la autoridad. Es un texto que se llama ¿Qué es la autoridad? En un libro que es Entre pasado y futuro. Y en ese libro ella habla que autoridad, que es un término que nace en Roma, porque los griegos no tenían este concepto, autoridad en realidad viene de la raíz latina del verbo augere, que quiere decir aumentar, hacer crecer. Esto viene de una idea de cómo se fundaban las polis romanas, ¿no? y hacían crecer, ¿no? el imperio, pero luego traducido a
a un nivel como de aprendizaje, vemos que augere, como aumentar, hacer crecer, nos puede servir para entender esta relación entre la persona que hace la pregunta y la persona que recibe la pregunta y es investida de autoridad de alguna manera para hacer crecer, ¿no? Para hacer aumentar el conocimiento, la experiencia, el espacio, ¿no? Y es una cosa muy interesante también de Hannah Arendt que a mí también me pareció como muy reveladora, es que ella separa la autoridad del poder. El poder lo tiene quien hace la pregunta, quien embiste de autoridad a la persona que acepta la pregunta y que se acerca, ¿no? Entonces, en realidad, la persona investida de autoridad no tiene poder. El poder lo tiene quien hace la pregunta. Y esto en términos de educación sería: el poder lo tiene, en realidad, las alumnas, que son las que hacen la pregunta, ¿no? Y de alguna manera le dan autoridad, que no es más que nada escuchar una opinión, un bagaje, una experiencia que el maestro o la maestra pueda tener, ¿no? Y con este empoderamiento, en este momento en que hemos atravesado de esta soledad, de este hacernos cargo, de este sentir que la soledad al final es solitud, y vuelvo a hacerle la pregunta a alguien: ¿me acompañas? Para mí hay un momento clave que es como que uno casi se queda sin palabras, ¿no? Y es necesario quedarse sin palabras para poderse dejar acompañar. Y os voy a leer un poema que es como mi poema favorito de todos los tiempos y que un poco, expresa esto que estoy diciendo, ¿no? Y cada vez veo peor, o sea que a quien nunca se quedó sin palabras, y yo os lo digo, quien solo sabe ayudarse a sí mismo y con las palabras, a este no se le puede ayudar, ni por el camino corto, ni por el largo. Hacer sostenible una única frase, aguantar en el ding-dong de las palabras. Nadie escriba esta frase que no la firme. Me parece como, maravillosa esta reflexión de que no solamente el que acompaña es el que tiene que estar, sino que el empoderamiento de la persona que hace la pregunta y que en un momento dado se queda en suspensión, ¿no? Y ya está. Y luego una última cita, perdonadme, pero es que son mis pasiones y las quiero compartir, que es la María Zambrano, que habla un poco de lo mismo, ¿no? Del hacerse preguntas, de la relación maestro-alumno, en un libro muy bonito que es Filosofía y Educación. Y dice: no tener maestro es no tener a quien preguntar, y más hondamente todavía, no tener ante quién preguntarse. Quedar encerrado dentro del laberinto primario que es la mente de todo hombre originariamente. Quedar encerrado como el Minotauro, desbordante de ímpetu sin salida. La presencia del maestro, que no ha dimitido ni contradimitido, a ver si señala un punto, el único hacia el cual la atención se dispara. Y ya está. Qué guay. Bueno, hola, soy Silvia. También estoy muy contenta de estar aquí. Yo me he dedicado una buena parte de mi vida voy a resumir un poco cómo he llegado hasta aquí.
una parte de mi vida a ser alumna, ¿no? A absorber, por tanto, muchísima información, ¿no? Que me formé como bailarina, esencialmente, y después me dediqué durante un tiempo a transformar toda esta información y a producir, y a hacer coreografías y a producir lo que sea, producir cosas relacionadas con la danza y con la escena. Y después, más tarde, empecé a dedicarme más a la pedagogía y a dar clases. Y entonces fue en este momento en el que me encontré que trabajando el movimiento se movían muchas cosas en la persona, ¿no? Y que a veces había cosas que se despertaban, había bloqueos que se veían y yo no me sentía con las armas para acompañar eso o para incluso aprovecharlo, ¿no? Para darle fortaleza a aquello que podía ser una fragilidad. Y entonces a partir de ahí es cuando me formé en coaching y hice una formación de coaching y ahora estoy desarrollando o haciendo un trabajo que está entre la pedagogía y el coaching, entre la creación y el coaching, entre estar muy en el cuerpo y eso aprovecharlo para hacer aprendizajes conscientes y muy aplicado a un sector muy amplio de la sociedad, ¿no? Que esta también era mi inquietud, sacar todas las cosas buenas que aprendemos desde el cuerpo y aplicarlas en más ámbitos porque es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, igual yo aquí puedo aportar cosas desde lo que he aprendido en el coaching y que de ahí se saquen información o inspiraciones o referencias que igual puedan servir al ámbito del acompañamiento en la pedagogía de la danza, ¿no? Entonces, cuando hacemos coaching, también evidentemente, para mí el coaching es un proceso de aprendizaje consciente, básicamente, orientado a hacer un cambio, orientado a conseguir un objetivo, a transformar algo, ¿no? Pero lo que es muy importante es que haya un aprendizaje y que ese aprendizaje sea consciente. Eso es esencial. Y es esencial que la persona que quiere ser acompañada pida de ser acompañada. Eso es también un tema importante. Pero después, cuando hacemos coaching, donde ponemos mucho enfoque es en la figura del coach, aunque el protagonista, ¿no?, de ese viaje que vamos a hacer es la persona que recibe el acompañamiento. El coach tiene que cultivar mucho como un estado, ¿no? Y ese estado es un estado primero de centramiento, digamos, trabajamos mucho a partir de centramiento, de alinear toda nuestra actividad mental, alinear nuestra actividad emocional y alinear también la parte más instintiva, ¿no?, que te lleva más a la acción y al ímpetu, ¿no? Entonces, este centramiento es esencial para estar preparado para acompañar un proceso de coaching. El centro, después la apertura es muy importante, cultivamos mucho esa idea de la apertura, de ver a la persona que tengo delante y lo que me explica como si lo estuviese viendo por primera vez. La conexión, todo esto son palabras que a todos vosotros evidentemente os resuenan, ¿no? La conexión es esencial, ¿no? Desde el principio en que vamos a acompañar a esa persona creamos un vínculo que es invisible, pero que estemos en presencia o no estemos en presencia, siempre está, ¿no? Es estar tirando de la cuerda con alguien, ¿no? Es mantener esa tensión. Y aunque haya silencio, aunque haya espacio, que es absolutamente necesario, mantener ese vínculo es importante en los procesos de coaching. Entonces, esas son las habilidades o cualidades que cultivamos, ¿no? También la capacidad de sostener, hablamos mucho de sostén, no como aguantar, no como la idea de aguantar, ¿no? Aguanto un peso, sino sostengo un espacio, ¿no? Que pase lo que pase, llueva, nieve, pase esto, pase lo otro, yo soy garante de que ese espacio y esos límites se mantengan, ¿no? Esta es otra cosa importante. Y
después, cuando ¿no? la manera de ponernos a trabajar o de poner todo esto en movimiento, lo que también es muy esencial, que todos lo conocéis, pero que es importante, es el hecho de no poner juicios de valor, ¿no? Y ahí trabajamos mucho. Quieras que no, yo como acompañante soy persona subjetiva, que estoy construida a partir de mis experiencias. Quieras que no, tengo una visión, quieras que no, todo lo que le ocurre a la otra persona de alguna manera es un espejo de cosas que a mí ¿no? me va a resultar un reflejo, ¿no? Yo voy a ser más afín a algunas cosas, voy a rechazar otras, Entonces, todo esto ocurre, pero pues en un proceso de acompañamiento, un coaching, realmente intentamos dejarlo de lado, o si no podemos dejarlo de lado, lo expresamos y lo materializamos, pero no se queda dando vueltas en la cabeza como condicionando nuestra visión, ¿no? Entonces, ausencia de juicios de valor y luego mucho la escucha, la observación y luego lo accionador y lo que ¿no? También provoca movimiento son las preguntas, ¿no? En el acompañamiento una parte importante es saber hacer las preguntas adecuadas, ¿no? y dejar el tiempo para que la persona vaya encontrando esas respuestas. Así que, bueno, esto es lo que yo quería exponer así de entrada para entrar en cosas concretas que igual os pueden resonar. Bueno, yo como que a lo mejor el tema del vínculo que has nombrado me parecía como, bueno, muy importante, básicamente, y que ese vínculo muchas veces, bueno, yo siento que surge precisamente de esa articulación de preguntas que van y vienen, ¿no? Pero no solamente preguntas con palabras, que también, pero también son como preguntas desde el cuerpo y desde el estar, ¿no? Porque a veces cuando tú te encuentras a alguien ya te está preguntando algo sin ni siquiera articularlo, ¿no? Es como hay algo ahí que, ¿no? Principalmente te pregunta, ostras, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿No? Ahí está, ¿no? Y me parece que este vínculo, que siempre es como muy frágil, porque lo que tú decías de que a veces, claro, cada uno tiene su historia también, ¿no? Cada una viene de un sitio y acepta unas cosas o no, aunque no quieras poner juicios de valor, pero a veces el vínculo muchos momentos corre mucho peligro, porque no siempre es fácil sostenerlo y te pone a prueba también cuando estás como acompañando, ¿no? Te pone muy a prueba porque no siempre tienes esa magnanimidad, ni ese buen rollo, ni esa generosidad y a veces pues también tienes tus líos, ¿no? Y entonces sostener ese vínculo también es un ejercicio de autorreflexión, ¿no? También constante, ¿no? Y bueno, no sé si queréis seguir, porque también hablabas del reflejo, ¿no? Y cómo está todo relacionado en este sentido, que a veces hay mucha fragilidad, ¿no? Y te ponen límites y cuando dices, hostia, a mí me ha pasado, ¿eh? A mí porque vengo de un acompañamiento especialmente complejo y hay momentos que estás a punto como de soltar, ¿no? Quizás es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, me lo pregunto, ¿no? Cuando hay que soltar, ¿no? Cuando hay que mantenerse ahí, ¿no? Pase lo que pase. Bueno, esto es un tema también.
Sí, me parece súper interesante todos los puntos que han ido saliendo en general, me he apuntado muchos, y en relación a este, creo que tanto vínculo como sostener el espacio están muy, unidos por un tema que son los límites, ¿no? Y realmente cuando eres docente casi este es el tema, aparte de, o sea, está, contenidos, saber de lo que enseñas, básicamente, saber mucho y más de saber comunicarlo, para empezar, y luego hay otro gran tema que yo diría que es 50-50, que es los límites que hacen sostenible el vínculo y el espacio para el grupo, porque a veces el problema con algunos vínculos es que no solamente amenazan ese proceso individual de aprendizaje, sino que amenazan la estabilidad del grupo, ¿no? Que eso en enseñanza secundaria, por ejemplo, yo diría que límites es 75% de lo que hace un profesor, ¿no? Eso que llaman ser policía, ¿no? Las cosas, disciplina, entregar las cosas. Por eso a mí me pareció duro vivir en la enseñanza secundaria, que lo hice durante un tiempo porque estaba estudiando la segunda carrera y mira, hay que vivir de algo, ¿no? Pero me enseñó sobre todo que cualquier director estaba contento si yo tenía a los niños quietos y callados. Si yo estaba leyendo Mein Kampf de Hitler, da igual. Mientras estén quietos y callados, todo bien. Podía enseñar lo que quisiera mientras estuvieran quietos y callados. O sea, esto es pura disciplina, que es el extremo de un tipo de educación, ¿no? También haciendo un poco de exageración, ¿eh? En el otro extremo está el absoluto no hay límites, ¿no? Con adultos, que claro, a mí me encanta adultos porque en principio no hay que poner esos límites, pero que sí que como en toda relación, incluso de amigos, hay algunos límites que sí que hay más que nada, no que poner, sino que se han de negociar, ¿no? Porque algunos, uno tendrá unos, tú tendrás, y para mí en cualquier vínculo humano y el pedagógico más, es toda una cuestión de negociación de los límites para que sea sostenible la relación para todas las partes, y en este caso se incluye la persona individual y el grupo clase, ¿no? Y sí que es verdad que hablando, por ejemplo, de algún acompañamiento difícil, no sé, me acuerdo en algún caso en el que sí que tienes que sacrificar un poco el vínculo uno si quieres que el resto del grupo siga funcionando bien, ¿no? Que el típico caso en enseñanza secundaria es fuera de clase, ¿no? Es un poco bueno, discutible, pero sería un caso, un ejemplo, y en los casos de acompañamiento de grupo pues pueden ser otros modos de como soltar un poco, ¿no? Pero este es el tema, y yo creo que ahí entra mucho el coaching personal de cada uno, porque cada profesor, docente, coach tiene sus, y a veces vienen determinadas por nuestra experiencia familiar, etcétera, ¿no? Y ahí se dan, yo creo, los grados de desgaste que tiene cada uno al enseñar. Por eso yo creo que vosotros tenéis digamos, una temperatura, ¿no? en la que podéis actuar, ¿no? Más arriba ya no, más abajo ya no, y cada ámbito y persona tiene la suya, ¿no? Más o menos. No, ahora no entrar en detalles porque quizá los que uso yo no son útiles para los que usa una persona que enseña danza, ¿no? Pero un poco ahí está también la manera de sostener ese espacio, ¿no? Sí, porque luego hay la inversa, ¿no? El gurú y el gurú y esto, ¿no? ¿Cómo se dice? El discípulo del gurú, ¿no? Que también es ahí es donde se invierte también, yo creo, esta relación de la que hablaba yo del investimiento de autoridad y de que el poder lo tiene quien investe. Ahí se invierte esto, ¿no? El poder lo tiene el maestro, y somete, digamos, al discípulo, y lo puede someter de una forma más simpática o más carismática y más no sé qué, pero generando una relación de necesidad y
Y entonces para mí eso es huir corriendo. Y entonces, es como siempre una alarma. Y en relación un poco a los que creo que también has introducido un tema interesante, que es el grupo, ¿no? Cuando acompañas a un grupo o cuando hay un acompañamiento de tú a tú, ¿no? Y creo que hay dinámicas diferentes que a lo mejor podemos ver. Bueno, de entrada es muy diferente, ¿no? Si tienes una relación de acompañante dentro de una institución, ¿no? Dentro de una escuela, un instituto, una escuela superior, claro, es muy diferente, ¿no? A tener una relación de acompañante con un grupo que ha decidido hacer aquello. Claro, eso es radicalmente diferente. Y entonces ahí establecer los códigos los códigos a los que nos vamos los códigos con los que vamos a jugar es absolutamente necesario. Sí, por ejemplo, para decir una cosa que es muy distinta cómo funciona un grupo, por ejemplo, de escritura expandida a uno de universidad, es que para deciros que a veces hay cosas que nos parecen súper necesarias y a veces no lo son tanto, es que yo nunca obligo a presentar ejercicios, pero consigo que todo el mundo lo haga casi siempre y que se han acabado libros ahí. ¿Por qué? Porque no es a partir de fechas de entrega, sino es a partir de la relación como de competencia positiva entre los alumnos. Todos quieren llevar un buen texto a clase, entonces todos quieren presentar, porque es muy personal lo que van a presentar, no es un ejercicio, sino que es su proyecto, ¿no? Entonces sí que hay que alguien puede estar en un momento de mucho trabajo, por ejemplo, y está 3 meses que me dices que no doy. Yo digo, no pasa nada. Quizá no das durante 3 meses, pero en Navidad te pones y de repente me vienes con 3 capítulos buenísimos. Porque un libro funciona así, o un proyecto artístico. No hay un profesor esperando tus entregas. Al mundo le da igual si pasan 5 años y no entregas nada. Entonces, siempre tiene algo de innecesario para bien y para mal la actividad artística. Con lo cual, tú tienes derecho a gestionar, ¿no?, tus tiempos. Y en ese sentido, a veces esas cosas que hemos heredado de la enseñanza, de evaluación y entregas, en otros casos no son tan necesarios, aunque es por suerte o por mi suerte en ese caso una situación de privilegio, porque seguramente aquí para normalizar la enseñanza os pedirán a los profesores unas notas y unas entregas, eso sí. O sea que hay cierta diferencia, pero hay muchas maneras, ¿no?, de hacer que el alumno trabaje, por ejemplo. Sí. No, digas. No, bueno, pensaba en esto, como en la relación con los grupos en los diferentes marcos, ¿no? Porque hay marcos que es esto, gente que viene a tu curso porque les gusta o les interesa las propuestas que haces y tal, y vienen porque quieren, o ser profesora, por ejemplo, aquí, ¿no?, que te encuentras con un grupo de alumnas que han venido y que a veces pues, ni te conocen, ni saben nada de ti, ni nada, ¿no? Entonces es otro enfoque, ¿no? Y muchas veces, o aquí, este es un ejemplo, aquí venís y porque queréis estudiar danza, eso ya es un avance, pero luego estás también los grupos en los institutos, que yo también he trabajado mucho en institutos públicos a través de la danza, con proyectos así, bueno, como colaborativos, etcétera, y allí también pues aún es más radical, porque si bien aquí venís porque es vuestra vocación y queréis aprender ciertas cosas, allí pues están muchas veces pues porque tienen que estar, porque es la secundaria obligatoria. Y entonces, como que son maneras de estar juntas que son muy diferentes, ¿no?
y que generan dinámicas muy diferentes y que entonces en la situación de la persona que está acompañando también se mueve y también es distinta, y entonces ahí hay que desarrollar diferentes, no sé cómo decirlo, de diferentes técnicas, habilidades, capacidades para poder a veces lidiar con situaciones que pueden ser muy límites, ¿no? Porque en la secundaria pública pueden ser muy límites, o sea, temas muy gordos, ¿no? Y esto de cómo desestabiliza el grupo, una relación que si no está bien llevado el límite puede realmente ser muy compleja, ¿no? Y a mí siempre ha habido algo que no sé si os pasa cuando estáis con un grupo, que estáis ahí como proponiendo, pero yo siempre siento que hay algo tan desequilibrado, ¿no? Que entonces mi trabajo siempre es que intento que haya este trabajo como de horizontalidad, que es un espacio en el que todas estamos con un problema, ¿no? Con un tema entre manos, y entonces entre todas, digamos, vamos a intentar mirar con profundidad este problema y ver todas las perspectivas, cómo pueden ayudar a que se desvele el problema, se abra el problema, a generar más problemas. Y esto, que parece muy guay y es muy tal, es a veces difícil de establecer según el grupo. Más difícil en secundaria, aquí un poco más fácil, y más fácil cuando es un grupo pues de gente que ha venido porque le da la gana y porque es un marco más transversal. Entonces, pero para mí lo importante en esa situación es realmente ese poder está en nosotras estamos aquí, y el poder y la autoridad se va repartiendo, ¿no? De repente ella dice algo y la escuchamos y en ese momento, ¿no? Le cedemos ese espacio de autoridad para aportar conocimiento, para aportar puntos de vista, ¿no? Y me parece a veces una tarea muy ardua, porque a veces es el propio grupo quien te impide generar este espacio de horizontalidad. Porque hay por el sistema educativo, básicamente, ¿no? Y tú estás ahí y no hay manera. Bueno, claro, es que este es un tema esencial, es difícil, ¿no? Poder hacer tu labor, ¿no? Con unos valores y con unas ideas y una manera de funcionar y unos ideales, cuando estás en un entorno que igual se contradice con eso. Entonces, eso ya de por sí, trabajar en esa paradoja es estar constantemente estar en un conflicto que tienes que lidiar, además de la propia riqueza del trabajo, ¿no? Es una pena, es un rollo, que te diga, porque el trabajo en sí puede ser muy rico, pero estás lidiando, ¿no? Lo que tú decías al principio, ¿no? Tienes que lidiar mucho con trabas institucionales. Sí, sin embargo, a mí yo creo que el trabajo en grupo, lo que decís vosotras del coaprendizaje, el coaprendizaje es muy, muy rico. Yo como más he aprendido es en grupo, es donde se dispara más información, ¿no? Es donde tú estás gestionando también más información, porque ves a los demás poniendo en práctica de una manera diferente aquello que tú pondrías, y si se vehicula ese coaprendizaje, ¿no? De que todos los elementos de un grupo, todos los participantes se sientan vistos, tengan espacio, cada uno respetando evidentemente la personalidad que tenga y las ganas y la motivación, ¿no? Pero cuando hay ese espacio para ser visto y hay multiplicidad y todo eso se puede poner y se puede compartir, hay un aprendizaje brutal. De hecho, nosotros
O sea, la parte de nuestro cerebro, ¿no? A mí me gusta mucho la neurociencia, y la parte de nuestro cerebro que más evolucionó en un momento determinado es toda la parte que tiene que ver con vivir en comunidad. Ahí es donde, digamos, que hay las conexiones neuronales más complejas. Entonces es realmente donde estamos haciendo una activación importante. O sea que si conseguimos esa horizontalidad, es muy rico el trabajo en grupo. Sí, has señalado algo que también hablábamos el otro día, ¿no? De esto de ser vista, ¿no? De ser vista, de ser mirada, que yo decía, yo ponía ser vista, pero también ser mirada, que tiene este doble sentido, ¿no? De ser mirada, que tú eres mirada y que eres mirada, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En el grupo, en esta relación. Sí. Sí, ahora repasando mentalmente la trayectoria de tipos de grupo y de este tipo de relaciones, incluso recuerdo casos de profesor súper carismático, ¿no? Y al revés, ¿no? De aulas como más de circulares. Recuerdo sobre todo a los 20 años que necesitaba figuras de referencia, ¿no? Cuando me acuerdo de una profesora que venía de Estados Unidos y era la que nos enseñaba teoría feminista, y menos mal, porque imaginaros si ahora yo me sorprendo de lo que se está hablando ahora, pues si hace 20 años que estamos con esto, pues en ese momento ya teníamos esto en Bellas Artes, fue genial, pero recuerdo que las clases esas circulares había como un aire como de cierta decepción, de bueno, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la...? A ver, chiche, ¿no? ¿Dónde está? Alguien que nos suelte, o yo qué sé, me imagino que en otros ámbitos es pues o el gran artista o la gran coreógrafa. A veces necesitamos un poco esa erótica del conocimiento, de una cierta figura de carismática. O sea, yo creo que sí que hay una erótica en el sentido no erótico, sino no físico, sino de seducir al alumno, y en eso sí que a veces nos toca hacer alguna pirueta. ¿Sabéis lo que...? O sea, sí. Yo creo que sobre todo cuanto más joven es el alumno, o sea, cuando, por ejemplo, aparte, yo no sé, o sea, ahora Constanza ha hecho una cara, pero... No, porque te explicaré. Vale, o sea, cuanto más joven el alumno, yo creo más concesiones hay que hacer a la pirueta, y luego cuando ya es mayor cada vez más ricos vienen ellos de sus backgrounds, y esos grupos circulares, gente que ya tiene una carrera, por ejemplo, detrás, o que ha estudiado otra cosa, son súper ricos, ¿no? Porque estás haciendo un jardín con flores distintas que se pueden polinizar, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa cosa de el hibernáculo, ¿no? De vamos a crear aquí unas naturalezas interesantes. Claro, si tienes todos son margaritas pequeñitas, pues depende de la edad, ¿no? Imagino. Sí, tienes toda la razón, pero es que además yo lo he hecho literalmente, o sea, yo con jóvenes, con adolescentes, que he trabajado, como os decía, mucho en proyectos con adolescentes, además que muchas veces no hablaban ni castellano ni catalán, que hablan millones de otras lenguas, y prácticamente, o sea, realmente nos tenemos que hablar mucho a través del cuerpo. Pues he llegado a hacer piruetas, saltos, tirarme o sea, hacer mi gran baile, y se han quedado así, ostras. Y eso ha sido como un detonante, cosa que yo no hubiera hecho nunca. O sea, cosa que pensaba, nunca haré esto, ¿no? En mi vida, porque esto, claro, el ejemplo, ¿no? Y pues he hecho eso, y ha sido como, o sea, de decir, voy a hacer mi mejor baile, más técnico, más tal, más flamante, y ha sido momentos de que se quedaban como, hostia, ¿no? Y había un poco de esta seducción, y también un poco de repente permitirse, si ella hace esto, pues ya, quizás yo también me lo puedo permitir, ¿no? Porque además hay una cosa muy específica del trabajo con el cuerpo, es la exposición sin
diferido, que luego hablamos del tema de lo diferido, ¿no? Cuando trabajas con objetos en Bellas Artes, pues hay el objeto y tú estás detrás y el objeto te presenta, te muestra, ¿no? En algún sentido, pero en danza, pum, estás ahí y no hay nada detrás de lo que ocultarse, no hay nada, ¿no? Claro que hay cosas que construimos, nuestras máscaras y todo, pero esas máscaras las vemos igualmente, ¿no? Entonces, claro, de repente eso tan específico que tiene el cuerpo, que es esa como exposición tan cruda, ¿no? Si tú haces la pirueta y haces el burro y te restriegas por el suelo, a lo mejor también les estás dando como un permiso para hacerlo, ¿no? También. Y sí, a mí me ha pasado esto tal cual. Claro, porque imagino que en estos grupos ellos como no tienen la referencia de quién eres y están acostumbrados a profesores sin un background, o sea, el profesor de lengua no es escritor, en cambio el bailarín en ese caso sí que es bailarín, ¿no? Claro. Entonces eso ellos necesitan también verlo, ¿no? De algún modo. Y también que hay una frontalidad, ahora estaba pensando en la frontalidad del profesor, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Sí. El profesor de secundaria nunca da la espalda, o sea, es muy raro, o para la pizarra entonces se ríen de él y no sé qué, ¿no? Pero cuando con el cuerpo empiezas como a dar la espalda, a dar el perfil, a ir al suelo, a ir arriba, no sé qué, a cruzar el espacio, a apartar las mesas, a cambiar el lugar, ahí hay algo que de repente se cambia toda la lógica del aula, ¿no? Y eso también es muy interesante, ¿no? Como ese cambio de lógica de la frontalidad del maestro, en la frontalidad, ¿no? Y pues de ver el perfil, ¿no? Sí. Bueno, yo muchas veces he pensado, sería maravilloso, ¿no? Si los maestros en general utilizan más el cuerpo en sus clases, y no solo eso, sino el espacio de manera creativa. ¿Qué pasa si yo doy la clase desde el fondo y no me ven pero me escuchan, ¿no? Sí. Y están activando otro tipo de atención mucho más lateral, ¿no? ¿Qué pasa si aparto las mesas y les hago, no sé, igual que si escucho con los ojos cerrados, la información se mueve de otra manera dentro mío, ¿no? Estas son cosas que las personas que hemos estado trabajando con el cuerpo, yo creo que, bueno, a mí son cosas que me gustaría, que alguna vez he trabajado con maestros y tal, poder incorporar eso. Mucho, he trabajado con maestros. De todos modos, está bien diferenciar un poco, ¿no? Entre este tipo de rol. Sí. Rol maestro es un poco diferente, rol Que el acompañante, ¿no? acompañante, sí, o que sí. un rol, alguien Sí, que es verdad. dirige o alguien que asesora, es también diferente. Sí. Puede estar todo junto en uno, pero está bien diferenciar Sí. los roles, en qué consiste cada uno, qué particularidad, qué aporta cada uno de ellos, ¿no? Sí. Una asesoría es diferente que un acompañamiento. Totalmente. No sé si lo Sí. Yo tengo una duda para vosotras y en general, que es cómo planteáis a nivel educativo una cosa con la que, como decíamos antes, no nos encontramos en Bellas Artes o en escritura, que es la exposición del cuerpo. ¿Eso lo trabajáis de algún modo? Es decir, ser consciente de cómo esa corporalidad y ese no diferido nos determina la carrera, por ejemplo. Pregunto, así en general. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Se trabaja, ¿no? En pedagogía. Ay, me la Desde el minuto 1, creo. Se trabaja mucho eso, ¿no? Es como, bueno, yo al menos he sido siempre esta cosa precisamente de autorreflexiva, ¿no? De cómo es mucho la observación y la escucha y cuando de cómo estás y cómo entras y cómo respiras y cómo ¿no? Y al final dejarlo, porque tampoco vas a estar ahí todo el rato ¿no? Pero sí que es verdad que hay como una sí, hay
un mirarse, un sentirse, un escucharse especial y que tienes que desarrollar, ¿no? De alguna manera, porque entiendes lo importante que es y lo difícil que es esa exposición, ¿no? Sí. Y también de cara a las personas que acompañas, también entender que es difícil esa exposición y cómo no puedes forzar a veces, y no debe, para mí no se debe forzar en muchas situaciones, ¿no? Porque es muy difícil. A mí me hacía mucha gracia en algún cole que las profesoras se ponían, o sea, les proponíamos cosas a las niñas y a los niños, y entonces los profesores se ponían al lado y decían, pero va, a hacerlo, venga, ¿no? Como, y yo les decía, hazlo tú también, ¿no? Porque ya verás lo difícil que es, ¿no? O sea, y entonces, pero hay un poco esta cosa de, no, para ellos es fácil y para mí no hay esa autorreflexión, ¿no? Igual es interesante abrirlo, ¿no? Sí. Es que estaba totalmente así como fascinado escuchándoos. Sí, igual, yo creo que hoy también, o sea, que quien quiera hacer preguntas, por supuesto, pero a mí me gustaría mucho que las alumnas hablarais como las personas que sois acompañadas, las personas que, como dice Constanza, tenéis el poder, digamos, y cómo relacionáis con esta pregunta de ¿me acompañas? O en muchos casos, especialmente en los talleres de creación coreográfica, donde no existe esa pregunta, sino yo te digo, te acompaño, ¿no? Entonces, no sé si por ahí queréis apuntar algo por las que habéis pasado por ese proceso. Yo quería decir algo aparte. Vale, o sea que eso es lo grande. Sí, vete aquí y así entra por micro. Voy a girar ahora la cámara así. Bueno, más relacionado. O sea, era un apunte que es que agradezco mucho como que todo el diálogo haya estado vinculado todo el tiempo como a la experiencia propia vuestra y de aquellos que os han acompañado en esto también y a quien habéis acompañado vosotros, porque tanto porque me ha hecho como comprender mucho mejor herramientas o nuevas formas de entender estos procesos, como porque creo que la experiencia es como un método también o una forma de aproximación a este tipo de prácticas, tanto a este proceso de acompañamiento como al que hablábamos el primer día del aprender a aprender. Y como que muchas veces mencionamos ese concepto como lo damos por hecho, ¿no? Como hablamos de la experiencia y tal, pero no siempre nos centramos, no sé, empíricamente realmente a tratarla, ¿no? Entonces como que es algo que a mí además me resulta muy interesante y con lo que muchas veces pienso y trabajo, y entonces pues eso, que me ha parecido muy interesante este diálogo, sobre todo porque ha estado muy puesto el foco en esa experiencia directa. No solo las personas, pero... Sí, Lali, ¿tú puedes decir? No, Lali. Bueno, yo... Pero bueno, para mí ha sido muy interesante esta visión, Constanza, que has dado de que el poder lo tienen las alumnas. Y yo pensaba, ¿no? A mí me cuesta mucho pedirme ayudas. Y ahora pensaba, igual es porque eso, ¿no? Para mí acercarme al maestro siempre me ha costado porque le tengo como mucho respeto, ¿no? O tengo esta sensación, no sé, igual es algo personal de mi manera de ser. Entonces decía, vale, ¿y tú qué haces con los alumnos? Porque es como, yo quiero ayudar ya, pero me espero a que ellos me pidan, o yo tengo mucha esta visión de yo soy o sea, yo vengo a trabajar, ¿no? Y
con todo el amor y con todas las ganas de que ellos aprendan, pero desde el punto de este es mi trabajo, ¿no? Y esto, como que esta visión es más, no sé, de esperar a que ocurran cosas, ¿no? No porque yo soy tu profe ¿no? O estoy aquí dirigiendo este grupo, tengo esta función tan clara. No está tan clara la función, tengo que esperar a ver también, ¿no? Qué ocurre y... Muy bien. Gracias. Qué guay. Bueno, pues gracias porque me ha encantado y es muy guay poder estar aquí hablando de estos temas. No, yo me he quedado con esto, una cosa que me ha quedado resonando, que era el tema del juicio de valor, ¿no? Que en esta situación, por ejemplo, en la que se dan un aprendizaje creativo, ¿no? O en el que el alumno tiene que desarrollar sus piezas, su lenguaje, su imaginario, ¿no? Y hay este rol de acompañar un proceso que ya de por sí requiere de mucha exposición y también de una afirmación propia del alumno que presenta algo, ¿no? Entonces, el tema del juicio de valor para mí es un tema como muy delicado también, porque es evidente que no queremos juzgar porque justamente queremos que se genere de la propia persona, pero muchas veces hay una necesidad como de afirmación o de validación de algo que en realidad no es para validar, ¿no? Pero sí que a la vez hay unas capacidades que se están desarrollando y que quieres estimular, ¿no? Entonces, en esta figura de acompañante, en un marco de proceso creativo, para mí hay muchas veces en esa tensión, en esa cuerda, hay un poco de esa expectativa de la validación, que no es un juicio de valor en términos absolutos, pero sí de una validación de por dónde estás yendo, que me parece a veces como delicada de acompañar para separarla de los propios juicios de valor que tienen que ver con tu bagaje y con tu estética al final, o con tus preferencias, donde estamos en un terreno muy resbaladizo, porque no, justamente en el arte, ¿no? Lo que nos interesa es la apertura y la creación, ¿no? Y bueno, era un término que me ha quedado resonando mucho, ese tema de cuando acompañamos esa autoridad que se deposita a partir de esa pregunta, viene implícita con una cierta necesidad de validación y quieras que no, se pone en juego con unos juicios de valores subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es interesante entender cómo lidiar con eso. Sí. Ahí el otro día leía una cosa, perdón, el otro día leía un texto pequeñito de Benjamin que hablaba de dar, ¿cómo se dice? Ahora me sale la palabra, de dar consejo, de dar consejo, y decía, en realidad la persona que busca consejo ya sabe íntimamente lo que quiere. Lo único que necesita es que el otro se lo diga en voz alta, que valide. Entonces, en ese sentido me parece interesante, porque esa validación muchas veces es volver a hacer este reflejo. Tú estás viendo cuando acompañas y entonces la validación no es bien o mal, sino se acerca a lo que tú íntimamente estás buscando, ¿no? Se acerca o no, estamos lejos, ¿no? Hay algo que puede ayudar, ¿no? Y luego también en otro aspecto, un aspecto como más técnico, ¿no? Hay muchas maneras de acompañar y quizás hay momentos en que tú vas y necesitas, pues, para hacer lo que estás haciendo, que el carpintero te explique una técnica, y vas a la carpintería, el carpintero te explica la técnica
y tú aprendes la técnica, ¿no? Y con eso ya está, ¿no? Funcionas. Y entonces en los acompañamientos artísticos hay momentos en que esa validación se refiere más al cómo, a qué técnica debo usar para acercarme a esto que quiero tocar. Evidentemente esto siempre es resbaladizo igualmente, pero a mí a veces me ayuda a discernir un poco, ¿no? O sea, cuando la pregunta de la validación se refiere a algo técnico, que yo puedo decir, pues mira, pon más aquí el espacio, tensiona, yo qué sé, puedo ayudar, ¿no? Dar sugerencias, y luego a esa validación que dices en voz alta lo que íntimamente la otra persona ya sabe, ¿no? Y por último, o sea, en esta reflexión, en esta línea de reflexión, hay algo como... Ay, se me ha ido, porque era como... Ay, se me ha ido. Ya se Ingeborg Bachmann, pero de la palabra que se va, ¿no? Me he quedado sin palabras. A ver. Como en tu poema. Jordi, Sora, vols desmutejar-te i fer la pregunta? És que he escrit una pregunta aquí al xat. Sí, perfecte. Hola, què tal, com esteu? Estava escoltant molt interessant el que presenteu. Jordi, perdona, Jordi, pots ser en castellà? És que tenim gent de fora. Sí. Decía, sin problema, que me interesan las experiencias que estáis explicando, y entonces a mí enseguida me venía a la cabeza cómo lograr ese proceso de empoderamiento del alumnado si resulta que tienen toda una biografía forjada sobre instituciones escolares en las que el criterio de autoridad ha sido siempre el principal modelo de trabajo, y de qué manera desmontas primero esa estructura para hacer posible luego que pueda hacer esas buenas preguntas a través de las cuales vosotros podéis hacer los acompañamientos. Bueno, ¡qué difícil! Malabares. ¿Y va dirigida a alguien en concreto esta pregunta? O sea, ¿alguna de nosotras en particular? No, cualquiera de vosotras, porque de cualquiera de las experiencias que habéis explicado hacéis los acompañamientos, y entiendo que primero, de alguna manera, no será en todos los casos, pero habrá casos en los que las personas tienen como condicionadas. No, yo lo que espero de ti es que me indiques de qué manera he de hacer, porque es lo que he hecho siempre, ¿no? Es lo que me han enseñado que he de hacer en la escuela. Y de hecho lo que estamos planteando es un paradigma nuevo, es el paradigma de vamos a través de tus propias preguntas a ir respondiendo de qué manera podemos ir acompañándote a través de esa invitación a la que sugeríais, es a la que sugeríais de empezar. Bueno, era un poco una pregunta general. Bueno, en mi caso concreto, yo lo que te puedo decir son dos cosas también muy concretas, que es, hay dos maneras de hacerlo. Uno, explicitándolo de entrada, es decir, esto es cómo vamos a funcionar, y segundo, demostrando que aplicas este nuevo método, porque a veces dices una cosa y haces la otra. Entonces, en ese caso es una y otra vez actuando de este modo distinto para que vayan viendo, porque no es una cosa que puedas pensar que de entrada solamente sin explicitarla la van a entender, dado que, como bien dices, ya vienen condicionados con unos sistemas. Por ejemplo, en mi caso el más claro es el de evaluación y entregas, que yo digamos, en mi caso particular tengo la suerte de no deber usar, pero que es bastante cuestionable, en el sentido de que en el mundo artístico, cuando estamos dentro de una institución, parece que es tan necesario, y un ejemplo es que en Alemania no se usa. O sea, yo terminé la carrera en Berlín, y ahí me fui yo a pedir mi validación a mi profesora, que era una artista internacionalmente reputada. Esta es otra, es decir, que los profesores ahí son personas que tú ves que han marcado una trayectoria que la academia ha dicho, esta persona es excelente en su ámbito, vamos a invitarla a enseñar. No es como aquí, que la carrera docente a veces en muchas instituciones es una carrera, digamos, de oficio, digamos, que ya te diriges hacia ahí por la propia docencia. En ese caso es más
en un sitio como sería este, ¿no? El Instituto del Teatro, o en facultades de Bellas Artes, son profesionales reputados, ¿no? Y en ese caso yo fui a pedir mi validación, mi nota, y me dijo, no, es que no hay notas, les ponemos sobresaliente a todos. Yo, ¿cómo que no hay nota y sobresaliente? Se me desmontó todo mi aparato del mérito, ¿no? Que es otra palabra que no hemos sacado, ¿no? Pero claro, ¿dónde estaban todos esos valores que a mí me habían enseñado toda la vida de esfuerzo y mérito que por fin, ahora que me gustaba lo que estudiaba, estaba poniendo en práctica? No siempre, ¿no? Y claro, me quedé bastante sorprendida. Y claro, lo que digamos hacen ahí en relación a la educación universitaria ya es entender el alumno como un adulto. Y es un adulto, por tanto, no necesita la validación de un otro, el otro acompaña, incluso sí puede recomendar para una beca a esa persona, eso sí lo hacían, ¿no? Para dar oportunidades, pero no vamos a decir que tu trabajo es mejor o peor que el otro, porque el mundo es el que va a valorar tu trabajo, ¿no? Y en ese sentido la transición hacia la vida real, que es al final lo que en la etapa universitaria tenemos que hacer para el alumno, era más, yo creo, realista, en el sentido de que el profesor no marcaba un baremo, sino que había distintos grados de implicación, y luego pues quizás sí había 3 becas que se daban a los que creían que eran los mejores alumnos o los que habían destacado más. Por tanto sí había una valoración de mérito, pero no había una evaluación de tú y tú y tú, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias que comento para que no pensemos que lo que creemos que es incuestionable, pues mira, a veces sí que es cuestionable, ¿no? Algunas metodologías, pero en definitiva, respondiendo a tu pregunta, es explicitando esas nuevas dinámicas y llevándolas a cabo, en mi caso, ¿eh? Yo quería decir solo de lo que ha dicho Mireia. A mí me parece interesante que una de las cosas que suceda, sobre todo acompañando procesos artísticos, es que el acompañante realmente acompañe a la persona a aprender a escucharse, ¿no? A escuchar esa voz interior, esa intimidad que al fin y al cabo, ¿no? va más allá de cualquier convención, y que ahí es donde está la gran riqueza probablemente del futuro artista, ¿no? Entonces muchas veces las preguntas que ellos nos lanzan las hemos de devolver en forma de preguntas, y ellos se han de acostumbrar a escucharse y a buscar ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que exista todo lo otro también, evidentemente, ¿no? De apoyar más que validar. O sea, se han de aprender a validar a sí mismos, ¿no? El tema de la autoridad. Sí, además que es un proceso, ya lo hemos hablado, lo hemos dicho, pero es un proceso de autorresponsabilización, ¿no? Del proceso. Entonces, claro, si tú te mantienes un poco, bueno, es el proceso que estás haciendo, y tú como acompañante te mantienes fiel al no decir esto está bien, esto está mal, te mantienes fiel y tranquila, porque a veces también nos precipitamos, a mí me pasa la primera, pero te mantienes ahí y devuelves esas preguntas que ella dice, las devuelves, y la persona, yo creo que se va haciendo no le queda otra, es que no te queda más remedio, pues no me está diciendo cómo lo tengo que hacer, ni si está bien ni si está mal, pues al final pues tengo que hacerlo yo, ¿no? O sea, acompañada de las otras personas con las que hago el trabajo y tal, pero no nos queda otra que autorresponsabilizarnos. Bueno, no es una pregunta, es más bien como una reflexión, pero porque me he conectado mucho con este momento de me acompañas, ¿no? Y entonces después escuchando estaba toda la cuestión de la autoridad y así, estaba pensando
yo creo que lo hablaremos como en la última de las sesiones, ¿no? En una situación de aprendizaje hay muchos agentes, además de la persona que asume el rol de acompañante y la persona que emite esa pregunta, ¿no? Desde el lugar de enunciación de persona aprendiente, digamos, ¿no? Hay muchos participantes que no son personas, ¿no? Y antes habéis hablado de la institución como casi algo axiomático, ¿no? Como dado, que tiene como un dichoso sistema educativo impuesto, ¿no? Como con un canon estético y con unas maneras y con una disciplina y todo esto, ¿no? Pero estaba pensando, creo que en esta conversación sería bonito probar hacer un cambio de escala, ¿no? Y permitir a las estructuras formular esta... O sea, ¿qué pasa si la estructura misma formula la pregunta de ¿me acompañas? Qué bueno. ¿No? O sea, ¿cómo se reorganizaría ese plano de simetría o esa horizontalidad? ¿O cuáles son los indicadores para detectar cuándo se está caminando hacia cierta simetría, cierta horizontalidad, ¿no? ¿Cuáles son los impedimentos, ¿no? No sé, a mí me parece que cuestiones muy formales, como habéis hablado de la frontalidad, ¿no? De alguna manera suponen un impedimento para que las estructuras puedan participar en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, no es una pregunta, es solo una reflexión. ¿Qué sucede si hacemos un cambio de escala para poder incorporar a entidades no humanas como la infraestructura o como la institución misma para pensar como en un grado más de complejidad esta cuestión de la autoridad, ¿no? Porque hay un momento en el que, ¿qué pasa si la institución dice ¿me acompañas? A todas las personas aprendientes, ¿no? O sea, ahí pueden darse fenómenos de acompañamiento mutuo y de polinización cruzada bien lindos, ¿no? Y bien complejos. Pero bueno, eso es una reflexión, entiendo que va muy en la línea de la ciencia ficción. Pero a la vez creo que bueno, o sea, de alguna manera en la cotidianidad a veces sucede, ¿no? O sea, como que sí pasa en lo mundano, si nos lo permitimos, ¿no? Sí. O sea, después igual si lo escribimos y lo tratamos de normativizar y todo eso, pues nos vamos a encontrar con un régimen disciplinario a menudo y todo esto, pero en lo mundano ya lo estamos haciendo a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentarlo? Y cuando no pasa, ¿cómo señalarlo, ¿no? Cómo aprender también a dotarnos de las herramientas para señalarlo. Bueno, es que me ha gustado mucho la pregunta y solo quería como proponer un cambio del lugar de enunciación. Sí. Sí, de hecho, yo te agradezco que la hayas sacado porque tenía aquí un apartadito de lo no humano que no he podido trabajar y que has introducido de manera maravillosa en relación a, quizá aquí, no sé si habéis entrado en el tema del realismo especulativo, ontología orientada al objeto, pero son corrientes filosóficas actuales que lo que hacen es entender lo no humano y las instituciones como agente en los procesos de todo, de la vida, ¿no? Entonces, esa perspectiva no humana me parece muy buen, ¿no? Un buen añadido al debate. Sí. Y también, y repito, es que si lo miramos con esas gafas, ya está pasando, ¿no? O sea, no es como un acompañamiento hacia el mundo real del alumnado. A veces el alumnado está acompañando a la institución hacia el mundo real. O sea, y ahí está el ejemplo de los feminismos, del movimiento anticolonial y así. O sea, eso viene de abajo hacia arriba, ¿no? Y entonces, ¿cómo reconocer esa agencia? Sí, total. Pues yo creo que igual lo dejamos aquí, que ya nos hemos vuelto a pasar otra vez de la hora. Nada, agradeceros a las tres por esta conversación tan bonita que hemos podido presenciar y escuchar. Agradeceros a las asistentes presenciales y presenciales en vuestras casas también. Y también quería agradecer al equipo de comunicación del Instituto del Teatro y a Aleix, que nos están ayudando con el Twitter, que nos han ido como robando frases de estas lapidarias maravillosas.
Y eso, el viernes que viene nos damos un descanso y nos encontraremos el viernes 11 para hablar sobre la pedagogía online con Jara, con la que nos acaba de dar la vuelta, nos acaba de girar la tortilla un poco, y con Albert Sangrà, que es uno de los fundadores de la Universitat Oberta de Catalunya, el que creó, digamos, el marco pedagógico, que nos ayudará también a cuestionar cómo acercarnos, ¿no?, a toda esta cosa que nos está pasando ahora, que nos hemos visto forzadas, pero que igual hay una oportunidad ahí para repensar esta cosa que estamos haciendo aquí. Y entonces la siguiente, la que teníamos pensada para el viernes 4, pasará el 18, sobre el gran melón de la evaluación. Claro, que vamos hacia allí, ¿eh? Vamos a abrir ese melón, que era un poco lo que hablaba Alicia y más sobre los méritos, ¿no?, y todo este temazo. Pues sin más, muchas gracias también a los que habéis compartido por el chat.